¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin, precio actual $23,716. El precio de Bitcoin ha estado subiendo durante las últimas horas y no está nada malo, al menos por el momento conocemos de que realmente al inversionista institucional sí tiene cierto interés en defender la parte inferior de la cuña alcista que conocemos o la que venimos estudiando desde finales de la semana pasada. Porque únicamente el precio de Bitcoin tiene las rupturas por la parte inferior y en cuestión de horas nuevamente el precio vuelve a incorporarse dentro de ese patrón chartista. Ese no cree usted que es el inversionista pequeño. Ellos no, ellos van detrás de la velita siguiendo el precio. Les puedo hasta apostar de que ellos estaban shorteando el precio de Bitcoin pegadito de $23,000. Gravísimo error. Para comenzar este nuevo análisis lo voy a hacer en un gráfico de 4 horas. También les voy a mostrar ahí un poco de teoría también, porque desde el día lunes, por ejemplo, a mí no me afecta eso. Pero sí veo bastante gente desesperada desde el día lunes que cree que una noticia no puede hacer mover a un activo, ya sea de forma positiva o de forma negativa. Yo les voy a poner ahí un poquito de teoría para que ustedes comiencen a abrir su mente, por si no conocen nada sobre teoría de los mercados financieros. Para ver esto, miren, en mi comunidad de Telegram yo les estaba compartiendo 3 minutitos después del cierre de la velita del día de ayer. Es de mi agrado informarles que si Bitcoin no sube en un promedio de 12 a 24 horas, existirá una probabilidad de ir a buscar las siguientes líneas de tendencia. ¿Cuáles son esas líneas de tendencia? Esas líneas de tendencia el día sábado se las estuve compartiendo en el análisis. Si usted puede ver, $22,632, $22,000, $21,500, únicamente son promedios, no significa de que sean el dólar exacto. Porque el gráfico diario el día de ayer cerró un poquito por debajo de la línea de tendencia, entonces si no se recuperaba en ese promedio de tiempo, pues entonces ahí en lugar de subir lo que iba a estar haciendo el precio de Bitcoin era tener una nueva caída, ya por debajo de esa línea de tendencia a buscar un nuevo soporte. Si usted puede ver, horas de la noche el precio de Bitcoin subiendo. Tal vez yo no tomé el mejor precio, pero ahí va mi operación en verde, al menos en este momento. Gráfico de 4 horas tenemos direccionalidad alcista, RSI sobrecomprado, lo que no hay en este momento es fuerza en el movimiento y está teniendo estos rechazos que podemos estar viendo en la parte superior simplemente por cierta volatilidad que hay en los índices por una noticia. ¿Cuál es esa noticia? Esto, el índice del Instituto de Gestión de Suministros ha salido negativo una vez más y esto afecta. Pero en la teoría que ya les voy a mostrar, van a ver ustedes que los mercados también suelen descontar los fundamentos conocidos de forma anticipada. ¿Y qué pasa cuando los fundamentos son conocidos? Estos no somos nosotros, sino que ese es el inversionista institucional y la noticia a veces ya ha sido descontada de forma anticipada. Y en este caso lo que podemos determinar es que esa noticia que salió negativa este día ya fue descontada desde la caída que nosotros hemos estado viendo más o menos desde el miércoles de la semana pasada. Si a usted no le gustan las noticias, simplemente tápese los oídos, nada le cuesta. Solamente vamos a ver una breve reseña de lo que significa esta noticia. A nosotros nos dice que estos datos se consideran una muy importante medida económica y de confianza. Si el índice tiene un valor por debajo del 50, nosotros podemos ver que estaba previsto a un 48 y ha salido menor. Entonces, debido a una disminución de la actividad, tiene a indicar una recesión económica, sobre todo si la tendencia se mantiene durante varios meses. Mira la tendencia de este dato, por abajo del 50 ya tiene 4 meses. Yo no sé cuántos meses más tiene que salir por debajo del 50 para que vayan a declarar lo que nosotros acabamos de leer acá. Entonces, lo que se nos dice acá es que una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva, alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería de ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Y si ha salido entonces la lectura inferior a lo esperado, debería de ser tomada como negativo y bajista para el dólar y alcista para los mercados. Vamos a ver los índices. Estos recogiendo liquidez están en este momento. Y el precio de Bitcoin únicamente se ha detenido de la subida que comenzó a dar desde el día de ayer.
pero las ballenas siempre tienen ahí un as bajo la manga y por esa razón, pues antes de la noticia comenzaron a pompear el precio porque ellos, a pesar de que tienen información adelantada, pues como nadie conoce el futuro, nadie sabe tampoco si de la noche a la mañana o de un minuto a otro vayan a cambiar la información. Por esa razón es que el precio de Bitcoin subió durante horas de la noche y también por un pequeño impulso del mercado asiático. Ahora, ¿cuál es la parte teórica que yo les iba a estar mencionando? Y esto va como aprendizaje. Filosofía o fundamento lógico de los mercados. El enfoque técnico se basa en tres premisas. Los movimientos del mercado lo descuentan todo. Cuando el inversionista institucional ya tiene la información adelantada, nosotros a último momento la vamos a ver. Pero cuando ellos tienen la información adelantada, simplemente mueven al precio probablemente meses antes, semanas antes o días antes de la noticia a favor de lo que vaya a suceder, ya sea de forma positiva o negativa. Y de esa manera, ¿qué es lo que nosotros podemos estar viendo? Simplemente la noticia, al menos bajo mi punto de vista, ya fue descontada en toda esta caída que nosotros hemos estado viendo durante los últimos días. Y por esa razón, usted puede ver que la noticia de cierta manera es negativa. Yo sé que salió menor al previsto y eso es bajista para el dólar, pero no es positiva la noticia porque está saliendo el dato por debajo del 50 que aquí se nos está mencionando, de que un dato por arriba del punto 50, eso es que hay cierta fortaleza económica y está saliendo el dato ya por cuarto mes consecutivo abajo del 50. Eso no es bueno, pero el mercado ya descontó este fundamento negativo. Entonces, si nosotros continuamos leyendo, dice, los precios se mueven por tendencias. Las tendencias son alcistas o bajistas o simplemente laterales. Un gráfico semanal que hablamos para meses puede ser bajista, por ejemplo. Un gráfico de 4 horas que son para los próximos días puede tener una tendencia alcista. Y esos son de pequeñas tendencias dentro de la principal y secundaria. Si nosotros vamos a ver, la historia se repite. Y es porque la gente nunca aprende. Por eso dice la historia se repite. La gente anda cazando velitas. Si nosotros vamos a un poquito más abajo, dice pronóstico técnico versus previsión fundamental. Mientras que el análisis técnico se concentra en el estudio de los movimientos del mercado. ¿Qué significa eso? Lo que nosotros estamos viendo aquí por medio de las gráficas. Nosotros aquí, según la información o todo lo que nosotros vamos aprendiendo en el tiempo, sacamos nuestro análisis técnico basado en probabilidades de cuál va a ser la siguiente dirección que podría estar teniendo el precio. Si continuamos leyendo un poquito más, ¿qué es lo que dice? El análisis fundamental lo hace en las fuerzas económicas de la oferta y la demanda que hacen que los precios suban, bajen o queden igual. Eso es la ley de la oferta y demanda. ¿Y a qué se refiere entonces con los temas económicos o las fuerzas económicas? Simplemente este tipo de noticias que nosotros estamos viendo aquí o la que yo les estaba comentando en el video del día de ayer, que al momento que salió la noticia se vio una pequeña caída en el dólar, porque ahí claramente lo decía, y Bitcoin subió como $200 también. Se lo digo de esta forma como aprendizaje para que usted abra su mente. Y de igual forma hay bastante gente que va a aprender con esto. Si usted quiere entender un poquito más sobre estos temas, le recomiendo leer un poco la teoría de Charlie Down porque ahí va a entender un poco mejor los fundamentos o cómo se mueve el mercado. Eso con el tiempo se va aprendiendo. Nosotros podemos determinar esto. Las medias lo descuentan todo. La suma y tendencia de las transacciones de la bolsa representan la suma de todo el conocimiento del pasado de Wall Street. El inmediato y el remoto aplicado el descuento del futuro. Es simplemente, aquí es donde aplica en muchas ocasiones. El mercado cayendo por buenas noticias y el mercado subiendo por malas noticias. Simplemente porque el mercado descuenta los fundamentos de forma anticipada. Mayormente los fundamentos conocidos. Ahora bien, vamos a ver la información que nosotros podemos tener por medio de un gráfico diario. Que este es un gráfico diario, ya saben ustedes, que hablamos de un patrón o una estructura hacia 20 días. Si nosotros vamos a ver por el momento, a mí sí me gustaría de que esta velita diaria pudiese cerrar por lo menos un poco arriba de los 23.600, más o menos 23.700. A mí me gustaría que cerrara más o menos en este precio que tenemos actualmente, porque si vamos a ver la información rápidamente que les estuve compartiendo el pasado día sábado, ahí usted va a tener la confirmación más segura hasta que este RSI vuelva y se gire.
Por esa razón yo siempre les muestro a ustedes los escenarios que nosotros podemos estar teniendo en el precio de Bitcoin, tanto del más probable como del poco probable, y de igual forma cuál sería el escenario seguro y cuál puede ser el menos seguro. Y de esa forma pues usted toma la decisión que mejor crea conveniente según su gestión de riesgo, porque realmente en este momento este movimiento sí tiene un poquito de riesgo, eso no lo vamos a negar por el simple hecho de que en un gráfico diario tenemos direccionalidad bajista y un RSI llegando a una zona de la sobreventa. Y lo que a mí me interesa es que este RSI vuelva y se gire por lo menos para el día martes por la noche, porque si comienza a tener un lateral por la parte inferior, eso va a ser un verdadero problema. Vaya, ese RSI ya estaba superando por el 20% después del cierre del pasado día domingo, y con todo lo que estaba pasando con la noticia de BUSD, si una moneda estable, que estaríamos hablando de $1 exacto, ya no es estable y cueste 95, 94 centavos, y si en Bitcoin hay compras con una moneda estable que con $1, y si ese dólar comienza a caer, lógicamente Bitcoin también va a caer, ¿o no? Porque la moneda estable ya no sería estable, ya no costaría $1, sino que costaría menos. Y por ende, el precio a la baja. Y eso es el movimiento feo que hemos estado viendo para comenzar esta semana. Hay gente que no creía, sino que aquí venía a tirar veneno en los comentarios. Y por eso les estoy mostrando todas estas teorías para que usted abra su mente. Vi un comentario, por ejemplo, que decía: se basa el análisis técnico en teorías viejas y el mercado va evolucionando. Ni que fuera Pokémon para estar evolucionando. Lo único que ha cambiado el mercado de hace 100 años al tiempo presente es el mecanismo y la mayor facilidad o la accesibilidad que nosotros podemos estar teniendo para analizar los mercados. Eso es lo único que ha cambiado. Pero evolución del mercado no hay. Eso evolucionan únicamente los Pokémon o los Pokémones, no sé cómo se le diría. En el gráfico diario todavía no hay una confirmación tan segura como tal para estar diciendo de que ya se va a ir a buscar la parte superior, porque al menos utilizando un poquito de análisis técnico con chartismo o análisis chartista, pues normalmente son 3 movimientos alcistas y 2 bajistas. Y 3 bajistas, perdón. Si usted puede ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y al sexto, pues ahí tendría que romper a la baja. No creo yo que lo haga aquí, porque de hacerlo acá, como ya se los he venido mencionando, al menos bajo mi punto de vista va a ser un verdadero problema. Y eso es lo que a mí me gusta bastante. Como el precio de Bitcoin ha estado respetando los $23,000 al menos hasta el momento. Y a pesar de que los índices yo sé que han estado teniendo unos movimientos bastante negativos desde el miércoles pasado, pero el precio de Bitcoin lo ha hecho muy bien porque la caída únicamente es un promedio de $1,000 a $1,400 aproximadamente la que ha tenido, pero aquí está manteniéndose y eso es la parte más importante. Confirmación segura del gráfico diario, pues lamentablemente todavía no la tenemos porque, bueno, al menos yo sí entré en spot el día domingo y me barrieron. A mí sí me barrieron porque esa entrada la estaba dando por los $23,400, por ejemplo. El día de ayer, pegadito de $23,000, sí hice una pequeña compra, pero al menos en el mercado de spot ya le puse una orden límite un par de dólares más arriba por la cuestión de las comisiones. Porque sí existe cierta probabilidad todavía de que el precio de Bitcoin pudiese ir a buscar esas zonas más abajo que yo les he mencionado, mientras este RSI no haga esto. Porque ese es el problema. El RSI tiene que comenzar a subir, porque de no hacerlo, el lateral significa un patrón de continuación bajista y eso es lo que a nosotros no nos interesa que el precio vaya a hacer. Bastante lamentable, por cierto. Entonces espero que este análisis les haya sido de mucha utilidad y nosotros nos vemos en una próxima.